Bueno, y seguimos recorriendo nuestro hermoso país, Colombia. Estamos en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas y estamos con un hombre que le ha dado brillo a la radio en Colombia y es Marino Sánchez Martínez. 40 años de periodismo, de puro periodismo. Marino, muchas gracias y además felicitaciones por esos 40 años en la radio y obviamente con ese logo o esa imprenta, la Universidad de la Radio, Marino. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Hola Mario, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los televidentes a esta hora. Usted, gracias por la invitación. Son 40 años sin trabajar. Yo no he trabajado durante 40 años porque es una pasión, es un hobby, es una ilusión, un sueño, un anhelo cumplido afortunadamente, gracias a Dios. Y a todos los oyentes, a todos los hinchas del cuadro Deportivo Pereira que nos premian con ese primerísimo lugar de sintonía. 40 años que pasaron como si nada. Recuerdo como si fuera ayer, aquel 19 de junio de 1985, partido Deportes Tolima Deportivo Pereira, aquí en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas, el anterior Olímpico. Ahora estamos viendo al fondo unas imágenes totalmente diferentes en el 2010, cuando se hizo la remodelación para el Mundial Sub-20 2011. Marino, y la verdad es que pues primero tengo que agradecerle porque usted fue el artífice de meterme en el periodismo hace ya casi 20 años. Y me he sentido muy orgulloso, quiero agradecerle públicamente ese gesto, pero no solamente a Mario Marín, porque son muchos los que han pasado por la radio y por la televisión también, tuvimos programa en televisión, y no solamente eso, sino que me honro en pertenecer a ese equipo y también a ACOR, porque usted fue presidente de ACOR, es miembro de ACOR, y la verdad es que nos ha dejado muchas enseñanzas, Marino. Sí, Mario, es cierto. Usted fue catalogado el diputado del deporte por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por el deporte, y sé que cuando Dios lo llame a cuentas usted va a estar todavía ahí metido dentro de lo que se hace por el mundo del deporte. El diputado del deporte yo lo llevé a los medios de comunicación, tuvimos en UNE, tuvimos en Telecafé, tuvimos en CNC, programas deportivos, y lógicamente después en Todelar, luego en Chévere Radio, luego en Radio Reloj. Son muchísimos años los que usted ha trajinado por el periodismo deportivo, y lo invité a que hiciera parte de ACOR Risaralda, y mire usted, ahora es presidente de ACOR Risaralda y lógicamente está haciendo pasos gigantes para llegar a ACOR Colombia en cuanto a junta directiva se refiere. Marino, le voy a tocar un tema que yo creo que le va a recordar el inicio. Y nunca no se lo he preguntado, pero hoy quiero decirle por qué quise que esta entrevista se hiciera en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas. En una oportunidad, Marino, usted me dijo, yo estuve en el estadio en el inicio, cuéntenos. En 1970-71, cuando el estadio se estaba haciendo, yo fui obrero raso. Yo fui de los que, permítanseme el término tan paisa, volé pala y de todo para hacer estos estadios. Recuerdo que nosotros a mediodía almorzábamos, nos gariteaban en esos portas, almorzábamos y jugábamos ahí en la cancha. Era arenilla, no se había instalado todavía la gramilla. Y después en el 2010, en su presencia Israel Alberto Londoño, lloré, porque en ese momento yo era el presidente de la Corporación Deportiva Centenario de Pereira. Y lloré y recuerdo que el alcalde me dijo, ¿qué le pasa, Marino? Y yo, recuerdo en 1970-71 cuando yo era obrero raso, un don nadie, y hoy soy el presidente de la corporación, y hoy estoy viendo cómo se maneja todo esto para meterle 33.000 millones de pesos que costó la remodelación de ese estadio. Una anécdota bonita. Por eso, Marino, yo dije, no, pues Marino, yo sé que el recuerdo, la memoria está intacta y obviamente nos va a decir a todos los que nos ven en diferentes partes del mundo cómo se inició en la radio. Me imagino que Marino ahí construyendo el estadio decía, yo tengo que transmitir aquí, me imagino, y obviamente se cristalizó todos esos sueños, y esos sueños se convirtieron en realidad. Hoy, en este día tan importante, donde se cumplen los 40 años, dije, va Marino Sánchez Martínez y va Hernán Barrenechea, que también nos contó la historia del padre Valencia, que usted también tiene historia del padre Valencia, porque Hernán Barrenechea le tocó aquí con machete un 20 de julio del 57, tumbar caña y todo para que aquí se construyera la Villa Olímpica. Pero usted tiene la historia de que aquí se construyó el Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Son dos historias muy bonitas, Marino. Claro, la primera, la que usted dice, precisamente el padre Antonio José Valencia, que era el párroco de la catedral. La homilía de él no era hablar del Evangelio, era hablar del Deportivo Pereira. Esa era la homilía de él. Él hablaba del cuadro de Pantecaña y decía cómo había jugado Pereira o cómo va a jugar Pereira. Y él fue el que
hizo los primeros convites, porque este estadio se hizo a punta de convites, de vender empanadas, a punta de vender tamales, etcétera, etcétera. Y por eso el disco está, Villa Olímpica haremos en Pereira. Eso fue un tema que salió por allá en la década del 50-60, hasta 1971, porque fue lenta, paquidérmica, la manera como se construyó este estadio, porque sacábamos piedra de aquí del río Consota, que queda aquí cerca. Yo estudiaba precisamente en ese momento en la Juan 23 de Cuba, y nos traían a hacer convites a todas las escuelas. Y precisamente Hernán Barrenechea, lógico, también es un hombre del deporte que ha hecho muchísimo por esta ciudad. Marino, la verdad es que en mis recuerdos, cuando el canazo, que se decía así, el canazo de la B, recorrimos varios escenarios mal llamados estadios, casi que potreros. Esa es una historia muy bonita, Marino, y siempre usted llevándole la información a todos los hinchas de este amado Deportivo Pereira, que lo lleva en el corazón, como decía el exalcalde Luis Alberto Duque Torres, el Deportivo Infarto. Y obviamente aquí también hay gente que se ha muerto o les ha dado infartos, ¿no? ¿Tiene recuerdos de ese paso por la B? Demasiados, y cuando usted recorrimos este país de oriente a occidente y de norte a sur, usted, hay un recuerdo, incluso anoche un hincha me escribía y dijo, yo recuerdo cuando Mario Marín nos daba la buseta para viajar. Usted dio buseta muchas veces para viajar. Recuerdo una vez en Tuluá, Chivas, no sé si recuerda las Chivas. Llevamos 2, 3 Chivas a la ciudad de Tuluá porque teníamos la ilusión de que Pereira debe ascender. Eso fue en 1998. El Pereira estuvo en la B 98, 99 y 2000. Recorrimos los estadios vetustos. En Lérida nos tocó transmitir una vez debajo de un palo de mangos. Frente a Cooperamos Tolima, ganamos 1-0 y ese día se murió Chilita. Es decir, muchos recuerdos, muchos estadios feos, vetustos, dificultades para transmitir. Nos tocaba tirar cable 500 metros para poder sacar una transmisión. Hoy es muy fácil, estadios cómodos en la A y lógicamente la internet, el streaming, tantas cosas que se han modernizado. Pero que nos tocó duro y usted lo vivió conmigo, no cabe duda que sí. Pero hay una cosa, y eso es lo que quería yo, porque es la juventud ahora que te conoce, Marino, a través de la radio, de los comentarios, de todo esto, que es un cambio supremamente inmenso, ¿no? En esa época se sufría mucho con todos los cables, con micrófonos, con todo. Hoy incluso los micrófonos ni siquiera se ven, Marino. Y entonces eso es lo que yo había querido en esta entrevista, que le contara también a la juventud cómo se hacía la radio de ese entonces. Hacíamos las transmisiones a través de línea de 500. Línea de 500 es un teléfono. Entonces uno tenía que buscar un teléfono cerca del estadio, porque en el estadio no habían, y tenía que buscar para que lo alquilaran, para que nos lo prestaran. Ahora es fácil, usted llega, monta su internet y transmite a través de streaming y no tiene ningún problema. Ahora nosotros transmitíamos solo para la emisora física, en este caso era Radio Matecaña 1120 AM de Todelar. Entonces uno no sabía cuánta gente lo estaba escuchando. Hoy usted mira YouTube, mira Facebook, mira Instagram, mira TikTok y sabe cuántas personas lo están viendo. Lógicamente no se puede ponderar, magnificar ni cuantificar cuántas personas estaba escuchando Radio Reloj, pero que tenemos una base, no cabe duda. Es muy distinto, muy diferente. A los pelados hoy les tocó muy fácil realmente, a nosotros nos tocó más duro. Claro que la tecnología irá evolucionando y más adelante dirán, uy, cuando trabajaban con internet necesitaban internet de cuántas megas, ya no. Bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Sí, pero hay que aclarar también que el teléfono era fijo, no era un celular, ¿no? No había celular, era un fijo, de esos de disco, Bueno, Marino, la verdad es que la alegría más grande que sintió usted aquí en el estadio, que lloró como muchos hemos llorado acá por muchas circunstancias, ¿cuál es el sentimiento más grande de Marino? En las entrevistas que me han hecho durante esta semana me decían que si yo, ¿cuándo lloré más por felicidad? Si en el 2000, cuando subimos de la B a la A, o el 7 de diciembre del año 2022. No, el 7 de diciembre del 2022. Ese día lloré inmensamente, pero largo y tendido. Me abracé con todos mis colegas, con los hinchas que no conocíamos, nos abrazábamos, llorando de la felicidad por la primera estrella. Esa vez fue la oportunidad en que yo lloré más de felicidad y de tristeza, noviembre de 1997, cuando descendimos la primera vez a la categoría B. Nosotros hemos descendido 2 veces, la primera en el 2011, en el 1997, la segunda en el 2011, pero ya en el 2011 ya la segunda no es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a tener la segunda estrella, ojalá sea este año, vamos por la segunda, ya de pronto uno va a llorar de felicidad, pero no va a ser tan fuerte como la primera vez. Marino, una pregunta que no creo que sea fácil, pero usted con el carácter que tiene, sé que se le va a hacer un poquito más fácil de contestarla. ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido el Deportivo Pereira? Hernán Mejía Campuzano. Pase lo que pase, y lo voy a decir el segundo, John Omar Candamil.
Mucha gente dice que John Marcandamil, unos dicen que robó, otros dicen que no hizo una buena administración, pero para mí, Hernán Mejía Camposano, porque fue el primero que trajo jugadores de categoría, experiencia, recorrido, fueron muchísimos años, y fue un hombre que le dedicó toda su vida al Deportivo Pereira. Y John Marcandamil llegó a liquidar el Deportivo Pereira. Él pudo haber dicho lo liquido y me ganó una plata y paré de contar. Lo mantuvo. Primero, lo subió a la A. Segundo, campeón. Tercero, Copa Libertadores de América. Cuarto, entregó el equipo sin pasivos, totalmente al día. Y quinto, con un patrimonio importante. Son 5 cosas que uno tiene que reconocer. Para mí ellos dos son los mejores que han pasado por el Deportivo Pereira. Marino, y esta es que es muy fácil. ¿Y el peor? Ay, hermano, hubo tantos realmente, tantos. Por ejemplo, a mí no me gustó la primera etapa de don Álvaro López, hay que decirlo. Me parece que la primera etapa de don Álvaro López perdimos por W. Jugamos a puerta cerrada, porque no había con qué comprar las pólizas. Los jugadores pusieron cualquier cantidad de demandas porque no les pagaban. Se iban a vacaciones sin un peso y nos llamaban a los periodistas: hermano, ayúdenme por favor, vea, dígale que al menos den algo de plática para podernos ir. En esta segunda administración me parece que tengo que reconocerle al señor Álvaro López que primero ha hecho esfuerzos, por ejemplo traer a Rafael Dudamel, es importantísimo, traer a Lionel Álvarez, importantísimo, traer a un hombre como Luis Fernando Suárez, que no le fue bien, pero que no cabe, que tiene categoría, experiencia, trayectoria y recorrido, y jugadores de categoría que infortunadamente no han dado lo que uno pretende, quiere y desea, pero el hecho de tener a Carlos Darwin Quintero aquí, después de haber sido figura en México, es importantísimo. Entonces, para mí la primera etapa de don Álvaro fue nefasta. Bueno, Marino, entonces hay cosas muy difíciles. Le voy a hacer esta que sí es muy fácil. ¿Cómo llega usted a Cor? Yo llego a Cor por una invitación de don Hugo Campo Villegas. En alguna oportunidad él me hizo una entrevista para el diario Lutún, era el director de deportes de las páginas del diario Lutún, y me dijo: hermano, ¿por qué no entra usted a Cor? Que usted tiene pinta de ser presidente, usted tiene categoría, relaciones, tiene liderazgo. Y llegué a Cor con la visión de ser presidente, y fueron 5 o 6 veces como presidente de Acor Risaralda. Luego llegó a Acor Colombia y ya llevo 5 periodos consecutivos como miembro de junta directiva. Ya terminé mi ciclo, ahorita el próximo año, 2026, termino mi ciclo, ya me retiro porque ya hay que dar la oportunidad a unos nuevos que lleguen a la junta directiva, pero realmente es un orgullo ser presidente de Acor Risaralda y miembro de la junta directiva nacional por tantos periodos. Por eso quería rematar con ese tema, Marino, porque yo pues, me siento muy cómodo. La verdad es que se ha hecho un trabajo muy importante y usted ha hecho un trabajo importantísimo en esta agremiación tan buena, tan grande como es Acor Risaralda. Gracias, Mario, por la entrevista, y no solo por ello, sino por traerme al estadio, nuestra finca de fin de semana, el sitio donde nosotros no trabajamos, disfrutamos, vivimos, nos apasionamos, muchas veces nos desesperamos, pero donde pasamos los mejores momentos al lado del Deportivo Pereira.